Papá. Muy bien, gracias chicos por ese lindo gesto y esa muestra de cariño. Voy a pedirles que abran sus Biblias en Mateo capítulo 6, versículos del 19 en adelante. Mateo capítulo 6, versículo 19 en adelante. En nuestra serie sobre misiones queremos tocar un tema que esperamos complemente lo que el pastor Jesús Londoño la semana pasada nos compartió en nuestros cultos de la mañana. Es un tema difícil de tocar, pero es un tema necesario: las misiones y las finanzas. Y espero que nadie se pare y se vaya en estos momentos. Vamos a hablar muy práctico en este día acerca de lo que significa la relación que hay entre las misiones y las finanzas, los recursos que Dios nos da. Así que vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 19 en adelante. En sus Biblias, Mateo capítulo 6 dice así: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Versículo 24, por favor. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Cuando hablamos de misiones, en toda esta serie que estamos teniendo en estos 2 meses, hablamos que las misiones no consiste solamente en orar por los misioneros, no consiste solamente en ir al campo misionero, como es el caso de algunos que el Señor está llamando a salir al campo. No se trata solamente de capacitarnos en el área de las misiones o capacitar a otros en el terreno de las misiones, sino que estamos hablando también de lo que significa dar. Cuando hablamos de misiones, hablamos también de dar nuestro tiempo, de dar nuestros talentos, nuestras capacidades, pero por cierto y sobre todo, de dar de los recursos económicos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros.
Y en ese sentido hay un par de preguntas que tenemos que hacernos en esta mañana. En primer lugar, ¿cuáles son las prioridades que tengo en el uso del dinero que Dios me da? ¿Cuáles son las prioridades que he establecido en mi vida en relación al dinero que Dios pone en mis manos? Y ojo que estamos diciendo no las prioridades en tu dinero, porque no es tu dinero ni es mío, es el dinero de Dios, que Él pone en nuestras manos para que lo administremos correctamente. Entonces pregúntate, ¿cuáles son tus prioridades cuando hablamos del uso del dinero que el Señor ha puesto en tus manos? Y la segunda pregunta que tenemos que hacernos, que es muy práctica, es ¿cómo respondo al llamado de Dios a comprometerme seriamente con mi bolsillo en el tema de las misiones? Porque es fácil comprometernos a orar, ¿verdad? Si Dios nos llama, vamos al campo misionero, pero cuando se trata de comprometer la billetera, esa es otra cosa. Ahora, probablemente alguno estará pensando en esta mañana, diciendo, ya el pastor me va a pedir plata para las misiones. Quizá alguno se está sintiendo incómodo con este tema. Permíteme decirte, querido hermano, con mucho amor y con mucha consideración, dos cosas. Primero, yo no te voy a pedir plata. No te voy a pedir plata para las misiones. Porque los requerimientos espirituales en la iglesia del Señor vienen de Dios. No vienen del pastor. No vienen del consejo administrativo. Vienen del Señor y vienen de su palabra. Así que yo no te voy a pedir plata. Pero si el Señor lo hace, es mejor obedecer. Y en segundo lugar, si te sientes incómodo con el tema, pídele al Señor que sea Él quien ministre tu corazón y que te hable, que abra tu mente, que abra tu corazón, que te dé una actitud sensible, dispuesta, que sea Él quien te lleve a un cambio de actitud, un cambio de acción en tu vida en este tema. Porque si es un poquito incómodo para algunos de ustedes, también resulta incómodo para mí hablar de este tema. Ustedes saben que en este tiempo yo muy poco hablo de dinero en relación a lo que es la enseñanza de la Escritura, pero esta vez el Señor ha puesto en mi corazón y me ha guiado a hablar de este tema porque considero importante, y ustedes lo van a ver al final por qué razón. Veamos y respondamos esta primera pregunta: ¿cómo se puede usar el dinero? ¿De qué maneras, de qué formas se puede usar los recursos que Dios nos da? Antes que nada, quizá vale la pena mencionar que para algunos el dinero puede ser símbolo de felicidad. Hay un refrán que dice, el dinero no trae la felicidad, pero calma los nervios. Interesante, ¿no? ¿A quién no le gusta tener dinero en el bolsillo? Pero quizá para otros el dinero es señal de estrés o pago de deudas, nerviosismo, compromisos económicos. Para otros puede significar el banco, y el banco puede significar donde tengo mis ahorros o donde tengo una cuenta pendiente que pagar. Para otros quizá el dinero es señal de compras y de gastos. Y parecería que el dinero se ha vuelto en la vida de las personas una prioridad. Ahora, hacer dinero y conseguirlo de manera honesta no solo es una necesidad que nos permite cubrir las expectativas propias de la familia, sino que además llega a ser una bendición en la vida del creyente. Es decir, si Dios te da dinero, te da recursos y puedes trabajar y ganarlos honestamente, eso se convierte en una bendición, no solo para tu familia, sino también se convierte en una bendición cuando tú entiendes que puedes tener ese dinero para compartirlo con la obra del Señor y con aquel que lo necesita. Entonces, ¿cómo se puede usar el dinero? Es la pregunta que tenemos que hacernos hoy. Pues en primer lugar hay que usarlo con efectividad. El dinero tiene que ser usado de manera efectiva. ¿Qué significa esto? Que el dinero hay que usarlo con un propósito. Hay que usarlo con una finalidad. El dinero tiene que ser usado con una razón de ser, de una manera útil,
es como el dinero tiene que ser usado. Te pongo un ejemplo de lo que no es usar el dinero con efectividad. Estás en tu casa viendo televisión y de pronto aparece una publicidad que te dice televisor de 52 pulgadas, pantalla plana, LED, televisor inteligente, de 2.400 a 1.800 soles. Páguelo sin intereses en 15 meses. Y tú dices, ¿verdad, no? ¡Qué bendición! Una oferta. Voy a comprar ese televisor. Y de repente, si tienes plata, sacas plata debajo del colchón o del banco. Si tienes una tarjeta de crédito, vas y te endeudas. Y no te das cuenta que estás comprando un televisor cuya publicidad la has visto en un televisor que ya tienes. Y de pronto se te crea la necesidad por comprar otro televisor que a lo mejor no lo necesitas. Eso es usar el dinero de manera inefectiva. El dinero tiene que usarse con un propósito en particular. Dijimos que íbamos a ser muy prácticos y lo vamos a hacer esta mañana con la ayuda del Señor. En segundo lugar, el dinero tiene que usarse con fidelidad, de manera fiel. Es decir, que cuando entendemos quién es el dueño de nuestro corazón y de nuestra vida, nuestra respuesta tiene que ser una respuesta en fidelidad. La cosa es muy sencilla. Si tú dices que Dios es el dueño de todo y Él es el dueño de tu vida, entonces los recursos que tienes le pertenecen a Él. Por lo tanto, tu respuesta tiene que ser una respuesta en fidelidad, porque todo es de Él y tú sencillamente eres un mayordomo, un administrador de las cosas que Dios ha puesto en tus manos y en las mías. Entonces hay que usar el dinero con fidelidad. En tercer lugar, el dinero debe ser usado con exclusividad. Con exclusividad. Mira lo que dice Mateo en el capítulo 6, nuestro pasaje, en el versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La versión original dice: no podéis servir a Dios y a Mamón. Mamón era el dios de los griegos, el dios de la riqueza, el dios de la opulencia. Y lo que el Señor Jesús le está diciendo a los discípulos es: ustedes no pueden servir a Dios y servir a las riquezas a la vez. Tiene que haber exclusividad, porque Dios es un Dios celoso y Él quiere que le sirvamos a Él. Ahora, ¿esto quiere decir entonces que yo puedo servir a las riquezas? Claro que sí. Sirves a las riquezas cuando no le das el propósito verdadero de los recursos que Dios te ha dado para ser usados para el ministerio y para la gloria de Dios. Así que es fácil poder servir a Dios o decidir servir a Mamón, servir a las riquezas. Tú puedes optar por quién vas a servir. Y la Biblia dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas a la vez. Tu servicio al Señor con tus recursos debe ser un servicio exclusivo. Porque servir a las riquezas tiene una connotación pecaminosa que habla de un corazón que no ha sido rendido totalmente a Dios. Así, Señor, yo te doy esto de mi vida, te doy mis talentos, vengo a tu casa, pero el dinero, déjamelo para mí. Y guardamos para nosotros aquello que le corresponde y le pertenece al Señor. Pero en cuarto lugar, el dinero tiene que ser usado con humildad, con sencillez de corazón, sin hacer alarde de cómo usamos el dinero, con un corazón humilde, un corazón sencillo, porque eso es lo que Dios ama. Ahora, el Señor cierra este tema en Mateo 6:34. Mira lo que dice allí cuando el Señor cierra este tema que está hablando de las finanzas. Dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán.
Basta a cada día su propio mal. Anteriormente el Señor les ha dicho: miren a las aves del cielo, no siembran, no cosechan, no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial les alimenta. Por el vestido, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué se afanan? Dice el Señor. Miren las flores. Ni Salomón se vistió con esa belleza. Entonces el Señor está hablando aquí de que debemos aprender a vivir un día a la vez. No os afanéis por el día de mañana. ¿Qué cosa es el afán? El afán no es otra cosa que una preocupación desmedida por conseguir aquello que necesito, aquello que quiero, desconfiando de Dios. Es esa preocupación desmedida por conseguir todo aquello que me he propuesto conseguir, pero sacando a Dios de mi vida, no confiando en ese Dios soberano, no confiando en ese Dios que he dicho en algún momento es dueño de todo. En eso consiste el afán. Y dice además el versículo 34, que el día de mañana traerá su propio afán. ¿De qué nos está hablando? De que mal hacemos cuando al día presente le ponemos afán, nos afanamos y hacemos que el día de hoy, en vez de tener un solo afán, tenga doble afán. Porque la Biblia dice que ya mañana va a traer su afán. ¿Para qué entonces caer en una preocupación desmedida que nos lleva a sacar a Dios del cuadro de las finanzas? ¿Qué significa el día de mañana? Como dice acá, ¿qué es el mañana? No os afanéis por el día de mañana. El día de mañana puede tomar muchas formas, muchos matices, dependiendo el caso de cada uno de nosotros. Por ejemplo, para algunos, el día de mañana puede ser la compra de una casa, el anhelo de tener una casa y querer comprarla. Para otros puede ser el auto, comprar un auto nuevo. Para otros quizá el día de mañana tiene que ver con la comida que hay que llevar al hogar para alimentar a los hijos. O quizá el pago del colegio o el pago de la universidad. Para otros el mañana tiene que ver con la Navidad o con la diversión, el cumpleaños que viene pronto. Quizá para ti el mañana tiene que ver con la jubilación. El día de mañana puede tomar matices distintos y la Biblia nos dice: no os afanéis por el día de mañana. Ahora, ¿nos está diciendo que seamos irresponsables? No. Nos está diciendo que nos cuidemos de sacar a Dios de nuestras vidas en un afán desmedido y una preocupación exagerada por el futuro en cuanto al tema económico. Y frente a esa realidad del día de mañana, hay una exhortación previa que el Señor le ha hecho a sus discípulos. Ahora, recordemos que toda esta enseñanza de Mateo 6 está enmarcada dentro del Sermón del Monte. Y el Señor le está hablando a los discípulos. Esta es una enseñanza para los cristianos. El que no es cristiano, el que no ha recibido a Cristo en el corazón, no lo entiende. El que no ha recibido a Cristo en el corazón no comprende esta enseñanza que el Señor está dando. Pero nosotros que tenemos a Cristo lo entendemos. Y en el versículo 19 de Mateo 6, el Señor está presentando un mandato para el creyente. Está presentando un mandato para el Hijo de Dios. No os hagáis tesoros en la tierra. No es una elección, no es una opción, no es algo que si tú quieres lo consideras o no. Está hablando de un mandato que trae consecuencias. Ahora bien, ¿qué es hacer tesoros en la tierra? ¿A qué se refiere? ¿Será que está hablando de no ser responsables con el cumplimiento de nuestras obligaciones económicas? Mañana vamos al banco y le decimos al BCP: el pastor ha dicho que no haga tesoros en la tierra, así que ya no le pago lo que les debo. ¿Será que de eso está hablando la palabra del Señor? Claro que no. ¿Será que está hablando de no proveer el alimento para nuestra familia, para nuestros hijos? Claro que no. ¿Será que está hablando de que no es bueno ahorrar? Por cierto que no. No se refiere a eso. Está hablando acerca de aquello sobre lo cual estamos cimentando, fundamentando nuestra tranquilidad del día de mañana.
Hacer tesoros en la tierra es, en primer lugar, fundamentar tu tranquilidad en lo material. Pensar que la paz, la tranquilidad y la seguridad viene de lo que tienes en el banco o de lo que tienes bajo el colchón. Eso es hacer tesoros en la tierra. Está hablando sobre aquella prioridad que le estamos dando a las cosas materiales antes que a las cosas espirituales. ¿Me dejo entender? De eso se trata, hacer tesoros en la tierra. Y estos tesoros pueden tomar diferentes formas en las personas. Por ejemplo, hay personas que son adictas al trabajo, son trabajólicos. No son alcohólicos, son trabajólicos. Están adictas o son adictas al trabajo. ¿Trabajar es malo? No. Trabajar es una bendición, tampoco es una maldición. Pero cuando una persona empieza a cambiar sus prioridades y quita a Dios de su vida y pone al trabajo por encima, entonces está haciendo tesoros en la tierra. Hay creyentes que tienen un afán desmedido por trabajar y el día domingo, en vez de dedicarlo al Señor, lo dedican a abrir el negocio, a taxiar, a trabajar, con el afán de ganar más y más y más dinero. No quiero ser malinterpretado, no estoy diciendo que eventualmente podamos trabajar en el día domingo. No somos legalistas aquí, porque el día del Señor tiene que ver con la actitud del corazón antes que con lo que hacemos de manera externa. Obviamente lo que hacemos tiene que tener consecuencia con nuestro corazón. Habrá momentos en que tendremos que abrir el negocio el día domingo, habrá que taxiar el día domingo. Si cumpliste con el Señor, viniste a la iglesia y vives el resto de tu día con esa comunión con el Señor, Dios no lo ve mal. Pero cuidado que se haga una costumbre que te haga hacer tesoros en la tierra. Eso es diferente. Cuando por no venir, por trabajar no vienes a la iglesia, pudiendo venir. Cuando por hacer más dinero descuidas tu comunión con el Señor y no participas de las actividades propias de la vida de la iglesia. Por cierto, hay personas que están sujetas a un jefe, a una empresa y tienen que trabajar el día domingo. Está bien. No queremos hacer sentir mal a nadie de esa manera. Estoy hablando de lo que hay en tu corazón. Y cuando tú entonces fundamentas tu tranquilidad en lo material y te vuelves un trabajólico, estás haciendo tesoros en la tierra. Puede tomar otra forma, la forma de inversiones desmedidas, desesperadas, que están ancladas en la codicia. Si la codicia está gobernando tu vida y quieres hacer más dinero por hacer más dinero, cuidado, examina tu corazón. No estamos diciendo que sea malo trabajar, que hacer dinero lícitamente sea malo, no, para nada. Pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que ser conscientes que la palabra de Dios profundiza en este tema y toca la llaga de nuestro corazón en nuestra vida. En segundo lugar, hacer tesoros en la tierra es desviar el corazón hacia lo material. Y esto ya es más serio, porque no solamente trabajas y trabajas para hacer más dinero, sino que encima el dinero que trabajas y que ganas lo usas y lo inviertes solamente en lo material, en comprarte más ropa, en divertirte con tus amigos, en gastar y malgastar, en vez de darle un uso correcto a ese dinero que el Señor te da. Hacer tesoros en la tierra es cuando el corazón empieza a desviarse de lo espiritual a lo material y se enfoca solamente en lo material. Y en tercer lugar, es perder la bendición de lo material. Perder la bendición de lo material. Tú me dirás, pero pastor, aquí creo que usted se ha equivocado, porque
¿Puede haber bendición en lo material? Claro que sí. Claro que sí. Lo material es bueno, el dinero es bueno. Alguien que me diga que no quiere dinero. El dinero es bueno, lo necesitamos. El dinero es necesario. Y el dinero puede llegar a ser una bendición en la vida del creyente. Pero cuando nuestro corazón está haciendo tesoros en la tierra, ese dinero, en vez de ser una bendición, se convierte en una maldición. ¿Me dejo entender? Cuando nosotros hacemos tesoros en la tierra, estamos perdiendo una mayor bendición material que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando nos hacemos tesoros en la tierra, sin darnos cuenta, muchas cosas van a empezar a minar y a dañar nuestra economía. Por ejemplo, si no somos fieles al Señor con nuestros diezmos, si no somos fieles al Señor con nuestras ofrendas misioneras, nuestro kilo de amor, de pronto, tarde o temprano vas a ir descubriendo que tu economía empieza a verse afectada. Si tú piensas que al no dar tu diezmo o al no dar tu ofrenda misionera vas a tener más dinero para otras cosas, te equivocas. Te equivocas completamente. Hay una ley espiritual que no puede ser violentada sin que paguemos la factura. Hay una ley espiritual que no puede ser quebrantada sin que paguemos las consecuencias. Y si tú crees que te vas a quedar con el diezmo para tener más dinero, te equivocaste. Es completamente al revés. Al mediano y largo plazo vas a descubrir que al no darle al Señor lo que le pertenece, te queda menos y que no te alcanza. De pronto descubres que el auto se te malogró y tú dices, ¿por qué se me malogró otra vez el auto? De pronto descubres que este mes gastaste en farmacia más de lo debido, o que te robaron, o que el celular se arruinó, y de pronto llegas a fin de mes más endeudado de lo que estabas el mes pasado y con menos dinero. ¿Por qué? Porque en tu corazón decidiste hacer tesoros en la tierra. De pronto descubres que tu negocio no prospera, que no se venden las cosas que tú tienes para vender, que no fuiste fiel con el pago de tus obligaciones o con el pago de tus trabajadores, ni con tu fidelidad al Señor. ¿Por qué? Porque empezaste a hacer tesoros en la tierra. No te equivoques. Las leyes espirituales que se quiebran traen consecuencias. Y esto es algo muy serio que el Señor dice. Ahora, ¿cuál es el otro lado de la moneda? Mira Mateo 6:20. Va a decir el Señor, no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros, ¿dónde? En el cielo. Haceos tesoros en el cielo. Aquí aparece otro mandato con consecuencia. Otro mandato con resultados. El Señor está diciendo, por contraste, más bien, en vez de hacer tesoros en la tierra, hagan tesoros en el cielo. ¿Qué cosa es hacer tesoros en el cielo? Pues en primer lugar es usar los recursos que Dios nos ha dado para sus propósitos. Tiene que ver con la efectividad de usar el dinero conforme a los propósitos de Dios. Dios te bendice materialmente. ¿Para qué te bendice? Te bendice para que esa bendición sea usada con propósito, ¿verdad? Atender a tu familia, atender a tus hijos, la salud de la familia, la educación de la familia. Tiene un propósito ese dinero que el Señor te da. Pero para el Hijo de Dios hay otros propósitos más, como son, por ejemplo, ayudar al necesitado. Y uno tiene que entender y discernir cuál es el propósito que Dios tiene con esta bendición material que Él me está dando. Permítame poner una ilustración, espero que sea bien entendida, que sea en la correcta dimensión lo que voy a decir. A la iglesia vienen personas a veces con necesidades.
vienen personas que nuevas o personas que nunca han venido, que de pronto dicen, he tenido un problema, por favor quiero que me ayuden con un dinero, que no tengo que comer. Algunos inventan historias, algunos vienen con historias verdaderas, que mi abuelita está enferma, que mi hijito está mal, que tengo esta medicina que comprar y no tengo dinero, o que yo venía de provincia y me asaltaron en el terminal. Esa es la más común, dicho sea de paso. Y vienen personas con todas las intenciones, algunas vienen con buena intención. Y recuerdo una vez que vino una persona y alguien la estaba atendiendo y estuvo tiempo hablando con esa persona y alguien viene y me avisa, creo que mi esposa viene y me avisa, hay una persona que está en necesidad, está hablando con tal hermana, puedes ir a ver tú. Ok, el pastor va a resolver todos los problemas y voy a atender a esa persona. Y pasé tiempo hablando con la persona y mientras me contaba sus problemas, parecía que lo que me decía era mentira. Historias de todo tipo que no vienen al caso comentarlas. Y yo le dije en un momento, mire, lo siento, pero la iglesia no puede ayudarle en ese sentido. Lo lamento mucho. Y lo acompañé desde la oficina hasta la puerta principal. Y cuando caminábamos, algo me ponía Dios en mi corazón que me decía, realmente esta persona tiene una necesidad. Así que seguimos conversando en todo ese trayecto, nos quedamos en la puerta hablando otro rato más y yo percibí que esta persona tenía una necesidad material. Yo ya le había dicho que la iglesia no le iba a dar dinero, pero Dios me decía a mí, ok, la iglesia no lo va a hacer, pero tú puedes hacerlo. Yo tenía un billete en el saco, y casi nunca tengo billetes en el saco, porque los pocos que tengo, los tengo en la billetera. No tenía dinero, pero ese día meto mi mano y siento el billete, y me acordé que alguien me había pagado, no sé qué, y lo había puesto ahí. Y Dios me decía, tú puedes ayudarle. Y seguí conversando con la persona, y de pronto, como que Dios me decía, tiene una necesidad. Saqué el billete, le di la mano y se lo di a él. Y él sintió el billete y me agradeció y se fue. Esa fue una experiencia personal. Yo sentí, yo percibí que Dios me decía, ayúdale. Ese dinero que has recibido es con ese propósito. Si el hombre me engañó, él dará cuenta a Dios. Dios se encargará. Yo hice lo que Dios me guiaba a hacer. El dinero tiene que usarse para los propósitos que Dios tiene. Y tú tienes que ser sensible para escuchar la voz de Dios, para que ese dinero que recibes mensualmente, o esa bendición adicional que te dieron, o ese recurso que llegó a tus manos, ¿para qué lo vas a usar? Dios tiene un propósito. Pero en segundo lugar, hacer tesoros en el cielo es priorizar los recursos que Dios me da. ¿Cuáles son las prioridades? Obviamente que los recursos que Dios te da son para atender a tu familia, como hemos dicho, para alimentarlos, para educarlos, para la medicina, para la diversión, todo eso es válido. Pero el Hijo de Dios tiene otras prioridades. Y una de esas prioridades es lo que nosotros llamamos el diezmo. El diezmo debe ser una prioridad en la vida del creyente. El profeta Malaquías va a decir, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Que el creyente, cuando es fiel al Señor con sus diezmos, uno puede probar a Dios y Dios va a abrir la ventana de los cielos y te va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Nosotros lo sabemos, ¿verdad? Cuando somos fieles al Señor, Dios nos bendice. Y cuando nos quedamos con el diezmo, sabemos lo que pasa también. Ahora tú me dirás, pero pastor, el diezmo fue para el Antiguo Testamento. ¿Qué del Nuevo Testamento? ¿Qué de la época que nos toca vivir hoy? Yo te pregunto, si en el Antiguo Testamento, que estaban bajo la ley, Dios le pedía al pueblo el diezmo, el 10%, ¿cuánto más nosotros deberíamos de darle al Señor, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Que Dios nos ha dado la revelación completa, nos ha dado la bendición completa, no como al pueblo judío.
por una sencilla cuestión de gratitud, deberíamos darle al Señor mucho más de lo que Él nos pide. Aprender a confiar en Él y depender de Él. Traer todos los diezmos al alfolí. Pero en segundo lugar, nos habla que la prioridad debe ser las ofrendas misioneras. Las ofrendas misioneras. Ahora, hermano, yo quiero que me escuches bien en esta parte. Escúchame bien, por favor. Con mucho respeto y con mucho amor. Todo creyente debe traer su ofrenda misionera. Todo creyente debe estar comprometido con el Señor y con su iglesia a ofrendar sistemáticamente para las misiones. Hemos dicho hasta el cansancio que la sangre que corre por las venas de la iglesia se llama misiones. El ADN, lo que identifica al creyente, son las misiones. Y cada hijo de Dios debe entender que tiene que estar dispuesto a asumir el desafío de apoyar la obra misionera. No hay forma de seguir adelante en la tarea misionera sin el apoyo fiel y constante de la iglesia del Señor. Nuestros misioneros, tenemos 17 proyectos misioneros. Nuestros misioneros tienen sus necesidades espirituales, pero tienen sus necesidades materiales también. Y nosotros tenemos que responder a esas necesidades. ¿Sabías, por ejemplo, que Rosita, nuestra misionera en México, que está estos días con nosotros, su laptop, su computadora se ha malogrado? Y necesitamos comprarle una nueva computadora porque es una herramienta importantísima para el trabajo de alfabetización que ella hace ahí en la comunidad mixteca en México. ¿De dónde saldrán esos recursos? Es la iglesia que tiene que responder. Es la iglesia que tiene que comprometerse delante del Señor. Durante el último año, durante el 2013, nuestras ofrendas misioneras han sido una especie de montaña rusa, con subidas y bajadas. Mira este gráfico. Esto ilustra cómo han ido nuestras ofrendas misioneras. Desde el mes de enero del 2013, en marzo subimos, volvimos a bajar. En junio dimos un salto impresionante, pero después volvimos a bajar, subimos, bajamos y subimos. Una especie de montaña rusa. Y este año, en lo que va del año, no ha sido la excepción. Seguimos paseándonos en la montaña rusa. Subimos y bajamos. Todo hijo de Dios tiene que estar comprometido con la tarea misionera, no solo con sus oraciones, hermanos, también con el bolsillo. La tercera prioridad es la ayuda social. No voy a hablar de la ayuda social porque la ayuda social se expresa en nuestro kilo de amor, cuando cada primer domingo de mes traemos víveres para compartir con las personas más necesitadas. Pero la pregunta que yo quiero hacerte, casi ya al terminar esta mañana, la pregunta que quiero hacerte es: ¿dónde estás haciendo tesoros? Presta atención a esta pregunta y respóndela para ti mismo. ¿Dónde estás haciendo tesoros? El Señor dice: donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Si estás haciendo tesoros en la tierra, ahí está tu corazón en la tierra. Si estás haciendo tesoros en el cielo, entonces en el cielo estará tu corazón. Hermano, no le creas a la mentira del diablo. El diablo quiere que creamos sus mentiras. Él quiere que tú y yo vivamos preocupados todo el tiempo por este tema del dinero. Y va a venir y te va a susurrar a tu oído, va a querer que cambies tus prioridades y te va a decir: ¿obra misionera? No. ¿Para qué vas a dar para las misiones? Deja que otros den. Te va a faltar dinero. ¿Cómo vas a pagar tus cuentas? Y viene el diablo a crearnos duda y a susurrarnos en el oído: cuidado, el banco te va a embargar tus bienes, no des a la iglesia. Él quiere que racionalicemos el uso del dinero. Él quiere que hagamos cálculos, y no está mal hacer cálculos, pero el problema está que cuando hacemos cálculos y dejamos de lado a Dios, ahí está el problema.
Cuando hacemos cálculos y dejamos de lado la soberanía del Señor. Y es paradójico, porque parecería que no tenemos problemas en vivir del crédito. Ahí está el televisor que voy a comprar y pagarlo en 15 meses. Y dices que no tienes dinero. Ahí está la tarjeta de crédito y las sobregiras. Pero cuando se trata de ser fiel en el cumplimiento con nuestros diezmos y ofrendas, el diablo nos dice: racionaliza, piensa, no te alcanza. Y dudamos de nuestro Dios, que es un Dios rico. Si mi Padre es rico, ¿para qué me voy a preocupar? Yo solamente tengo que responderle en fidelidad a todo lo que Él tiene para mí. Cuidado de hacerle más caso a la mentira del diablo que a la verdad de la palabra del Señor. Y te voy a decir algo bien importante. Un principio. No es que no le das al Señor porque no te alcanza. No te alcanza porque no le das al Señor. Es al revés. No es que no le das a Dios porque dices no me alcanza. No, 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 no. Ya quebrantaste la ley espiritual. No te alcanza porque no eres fiel al Señor con tus diezmos y tu ofrenda misionera. No le echemos la culpa al Señor de nuestras irresponsabilidades económicas. Recordemos que el diablo es padre de mentiras. Y tenemos que ser atentos a la verdad de Dios antes a lo que el diablo quiere decirnos. Recuerda que el Señor te pide no de lo que te sobra, sino de lo que te falta. Ese es el desafío. Porque si nos sobrara la plata, qué gracioso, ¿no? Todos daríamos seguramente de más, a menos que seamos poco tacaños, ¿no? Pero no se trata de darle a Dios de lo que nos sobra. Yo creo que a nadie le sobra el dinero. Tenemos que aprenderle a Dios, a darle a Dios de lo que nos falta, de lo que nos duele incluso muchas veces. Cuando me alcanzaron los compromisos misioneros hechos por la iglesia en la semana pasada, tuve una mezcla de emociones, tuve una mezcla de sentimientos, se los confieso. Por un lado, me sentí un poco triste, porque solo el 20%, el 25% de la congregación llenó sus compromisos misioneros. Solo el 25% de la iglesia. Y claro, Dios trajo paz a mi corazón luego porque me dijo: no te preocupes, no es cuestión tuya. Además, hay familias que han llenado el compromiso misionero, eso cuenta por 2 personas quizá. Quizá hay otros que están dando y no han llenado el compromiso misionero. Pero de todas maneras, les confieso, me sentí triste. Dije: qué lástima, qué pena que la iglesia no ha entendido, no ha podido responder. Pero lo encomendé al Señor. Dije: Señor, es tu iglesia, es tu obra. Tú tienes que hacer por medio de tu espíritu lo que tú quieres hacer en tu iglesia. Pero ¿sabes una cosa? Por otro lado, me llené de gozo. ¿Sabes por qué me llené de gozo? ¿Sabes por qué mi corazón rebosó de alegría? Porque entre las personas que habían puesto su nombre para donar, para ofrendar a las misiones, había una hermanita que no sé quién es, no la reconozco, que puso una cantidad que me llenó de gozo cuando la vi. ¿Sabes cuánto se ha comprometido a dar para la ofrenda misionera cada mes? Un sol. Y eso me llenó de gozo. Porque no se trata de la cantidad, hermano querido, se trata del corazón. No se trata de cuánto le vamos a dar al Señor, si tú puedes darle 1000 soles o puedes darle un sol. Se trata del corazón. Y ese sol de esa hermana será usado responsablemente y exclusivamente para las misiones. Porque ella quizá es una hermana que no tiene mucho dinero. Y como la viuda del Nuevo Testamento lo dio todo, quizá para ella ese sol significa mucho. Pero ha entendido que hay que hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. No se trata de la cantidad, se trata de la fidelidad y del corazón. Te pregunto, ¿dónde estás haciendo tesoros?
Hay pastores que no me alcanza. Cuidado, no te alcanza porque ya quebrantaste la ley espiritual. La preocupación extrema, ¿sabes lo que hace? El afán nos quita la paz, nos quita la tranquilidad que el Espíritu Santo quiere darnos. Otra vez, no estamos hablando de una actitud irresponsable, ¿verdad? Estamos hablando de descansar en la provisión de un Dios que es dueño de todo, absolutamente de todo. Y ya casi para terminar, quiero desafiarte a algo muy práctico y muy puntual. ¿Cuánto gastas en comer en la calle al mes? ¿Cuánto gastas en comerte una hamburguesa cuando sales con tus hijos, o comerte un pollo a la brasa o un Kentucky? ¿Cuánto gastas en diversión al mes? En irte al cine a ver una buena película, dicho sea de paso, ¿no? ¿Cuánto gastas en comprar esa ropa que a lo mejor no la necesitas? Ponte a pensar. Todo eso es válido. No estoy diciendo que no salgamos a comer con la familia, que no vayamos a ver una buena película o que no nos compremos ropa. No estoy diciendo eso. Lo que estoy queriendo decir es si te has puesto a pensar que si te sacrificaras una vez al mes y dejaras de comer eso que tanto te gusta, o de salir a una diversión, o de comprarte algo de ropa, si eso lo invirtieras en tu ofrenda misionera, estarías haciendo tesoros en el cielo. Es un desafío que quiero dejar contigo en esta mañana. A veces gastamos el dinero en cosas totalmente superfluas y que pueden ser muy bien usadas para la causa de nuestro Dios. Termino con este pasaje. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a pasar? Todas las demás cosas os serán añadidas. Te pregunto, hermano, ¿estás listo a cambiar tu enfoque? ¿Estás listo a cambiar tu prioridad? ¿O vas a seguir igual? Yo dije que era un tema un poco incómodo, ¿verdad? No es fácil, porque desafía no solamente nuestra mente, desafía no solamente nuestro corazón, sino que desafía nuestro bolsillo. Práctico. En eso consiste la vida cristiana. Si hacemos tesoros en la tierra, muchas cosas van a empezar a dañar y a minar nuestra economía. El diablo, los intereses, la crisis mundial, las deudas, etc. Pero si hacemos tesoros en el cielo, nuestra fuente de provisión nunca se agotará. Siempre el Señor estará con su mano extendida para bendecirnos y darnos esa vida abundante que Él ha prometido para sus hijos. ¿Lo crees? ¿Lo crees de corazón? Vamos a orar. Inclinemos el rostro y acerquémonos al Señor en un momento de oración. En tus manos. Y la segunda pregunta que tenemos que hacernos, que es muy práctica, es ¿cómo respondo al llamado de Dios a comprometerme seriamente con mi bolsillo en el tema de las misiones? Porque es fácil comprometernos a orar, ¿verdad? Si Dios nos llama, vamos al campo misionero, pero cuando se trata de comprometer la billetera, esa es otra cosa. Ahora, probablemente alguno estará pensando en esta mañana diciendo, ya el pastor me va a pedir plata para las misiones. Quizá alguno se está sintiendo incómodo con este tema. Permíteme decirte, querido hermano, con mucho amor y con mucha consideración, dos cosas. Primero, yo no te voy a pedir plata. No te voy a pedir plata para las misiones.
Porque los requerimientos espirituales en la iglesia del Señor vienen de Dios, no vienen del pastor, no vienen del consejo administrativo, vienen del Señor y vienen de su palabra. Así que yo no te voy a pedir plata, pero si el Señor lo hace, es mejor obedecer. Y en segundo lugar, si te sientes incómodo con el tema, pídele al Señor que sea Él quien ministre tu corazón y que te hable, que abra tu mente, que abra tu corazón, que te dé una actitud sensible, dispuesta, que sea Él quien te lleve a un cambio de actitud, un cambio de acción en tu vida en este tema. Porque si es un poquito incómodo para algunos de ustedes, también resulta incómodo para mí hablar de este tema. Ustedes saben que en este tiempo yo muy poco hablo de dinero en relación a lo que es la enseñanza de la Escritura, pero esta vez, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Versículo 24, por favor. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios. El Señor ha puesto en mi corazón y me ha guiado a hablar de este tema porque considero importante, y ustedes lo van a ver al final por qué razón. Veamos y respondamos esta primera pregunta. ¿Cómo se puede usar el dinero? ¿De qué maneras, de qué formas se puede usar los recursos que Dios nos da? Antes que nada, quizá vale la pena mencionar que para algunos el dinero puede ser símbolo de felicidad. Hay un refrán que dice, el dinero no trae la felicidad, pero calma los nervios. Interesante, ¿no? ¿A quién no le gusta tener dinero en el bolsillo? Pero quizá para otros el dinero es señal de estrés o pago de deudas, nerviosismo, compromisos económicos. Para otros puede significar el banco. Y el banco puede significar donde tengo mis ahorros o donde tengo una cuenta pendiente que pagar. Para otros quizá el dinero es señal de compras y de gastos. Y parecería que el dinero se ha vuelto en la vida de las personas una prioridad. Ahora, hacer dinero y conseguirlo de manera honesta no solo es una necesidad que nos permite cubrir las expectativas propias de la familia, sino que además llega a ser una bendición en la vida del creyente. Es decir, si Dios te da dinero, te da recursos y puedes trabajar y ganarlos honestamente, eso se convierte en una bendición, no solo para tu familia, sino también se convierte en una bendición cuando tú entiendes que puedes tener ese dinero para compartirlo con la obra del Señor y con aquel que lo necesita. Entonces, ¿cómo se puede usar el dinero? Es la pregunta que tenemos que hacernos hoy. Pues en primer lugar hay que usarlo con efectividad.
y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Cuando hablamos de misiones, en toda esta serie que estamos teniendo en estos 2 meses, hablamos que las misiones no consiste solamente en orar por los misioneros, no consiste solamente en ir al campo misionero, como es el caso de algunos que el Señor está llamando a salir al campo. No se trata solamente de capacitarnos en el área de las misiones o capacitar a otros en el terreno de las misiones, sino que estamos hablando también de lo que significa dar. Cuando hablamos de misiones, hablamos también de dar nuestro tiempo, de dar nuestros talentos, nuestras capacidades, pero por cierto y sobre todo de dar de los recursos económicos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y en ese sentido hay un par de preguntas que tenemos que hacernos en esta mañana. En primer lugar, ¿cuáles son las prioridades que tengo en el uso del dinero que Dios me da? ¿Cuáles son las prioridades que he establecido en mi vida en relación al dinero que Dios pone en mis manos? Y ojo que estamos diciendo no las prioridades en tu dinero, porque no es tu dinero ni es mío, es el dinero de Dios, que Él pone en nuestras manos para que lo administremos correctamente. Entonces pregúntate, ¿cuáles son tus prioridades cuando hablamos del uso del dinero que el Señor ha puesto? Gracias, papá. Muy bien, gracias chicos por ese lindo gesto y esa muestra de cariño. Voy a pedirles que abran sus Biblias en Mateo capítulo 6, versículos del 19 en adelante. Mateo capítulo 6, versículo 19 en adelante. En nuestra serie sobre misiones queremos tocar un tema que esperamos complemente lo que el pastor Jesús Londoño la semana pasada nos compartió en nuestros cultos de la mañana. Es un tema difícil de tocar, pero es un tema necesario: las misiones y las finanzas. Y espero que nadie se pare y se vaya en estos momentos. Vamos a hablar muy práctico en este día acerca de lo que significa la relación que hay entre las misiones y las finanzas, los recursos que Dios nos da. Así que vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 19 en adelante. En sus Biblias, Mateo capítulo 6 dice así: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan.